Comentamos la semana pasada que el día viernes se había dado una charla, una conferencia del doctor Adolfo Rocha Campos sobre algunos aspectos de la vida y algunos temas, sustancia creo que era el tema, de la vida de... Scalabrini Ortiz, una laguna se me hizo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adolfo? Bien, ¿Cómo andás? Bien. No, vos sabés que me quedaron, después de la charla, me quedaron 2 o 3 temas que me llevaron a la reflexión y que me gustaron mucho, que era, uno, ¿por qué apreciaba la inacción? ¿Por qué no era amigo de la tecnología? ¿Y por qué respetaba tanto a Macedonio Fernández? Bueno, yo creo que en cierta medida los tres están combinados, porque Macedonio Fernández era un personaje que anduvo por Buenos Aires y su inmensa capacidad de convencer a la gente era su conversación, la forma de hablar, ¿no es cierto? El tono de su voz, la forma que hablaba sin afirmar cosas, dando a entender que son los demás los que la decían. Y aparte este personaje vivía en pensiones generalmente por el 11 o por Morón a veces, encerrado en la oscuridad. Dice Borges que cuando lo iba a visitar lo encontraba sentado y parecía que hubiera estado sentado toda su vida en la oscuridad. ¿Pero porque era depresivo, por ejemplo? No, porque era una persona original, una persona... ¿Una especie de asceta? Más o menos. Se había alejado de su familia, siendo un hombre que tenía una familia respetable y una posición económica discreta, y se había dedicado a la reflexión en casas de pensiones, y anotaba cosas y las transmitía después verbalmente a sus amigos que le escuchaban. ¿Cómo lo escuchaban? Lo escuchaban en medio de la oscuridad, en medio de la penumbra, y todo eso en cierta medida colabora a crear una especie de estado emocional que te permite pensar que estás recibiendo verdades transmitidas, digamos, en forma... Sí, revelaciones, ¿no? Revelaciones, algo así. Entonces, en la medida que vos aceptes eso como una revelación, también estás dando a entender que pensando, podés llegar a conclusiones mucho más importantes que haciendo y haciendo. Porque yo te leo acá, ya que vamos a hablar, te leo una cosa que dijo Scalabrini en una especie de biografía personal que él hizo respecto de su vida, y dice, mira vos qué cosa importante, dice: el que nada hace puede hacer más que el que hace, puede elaborar su propio espíritu. El nada hacer no significa inactividad. Y después dice: es miserable la consecución de los pueblos erigidores, es decir, los pueblos que hacían cosas. Los egipcios dejaron 2 pirámides para supor de botarates, los persas unos leones y perfiles de tachuelas cincelados en la piedra. En cambio, aquellos hindúes haraganes se encontraron en la fuente de toda filosofía. Por occidental que parezca, no hay especulación que de ellos no emane. Si vos sacás los hindúes y ponés los griegos, vos te das cuenta que esto es cierto. ¿Vos por qué respetamos a los griegos? ¿Por lo que hicieron? ¿Por lo que edificaron? ¿Por el Partenón o por todo lo que pensaron? El mundo actual... no hay cosa que no haya pasado en el mundo de la ciencia y de la filosofía que no haya sido pensado por los griegos, que eran un pueblo minúsculo que vivía permanente en guerra entre sí, y sin embargo, ¿qué hacían? Pensaban. Bueno, esto es la reflexión que hace Scalabrini Ortiz sobre la inactividad y la acción, los hechos. Digamos que mientras vos vas hablando estoy pensando y digo, bueno, digamos que todo pensamiento después tiene que completarse en acción. Exactamente. Él dice, o sea, alguien tiene que pensar y alguien tiene que accionar. Sí, él lo plantea bajo una forma, al revés. Dice, ¿una casa de qué proviene? Y proviene de la voluntad de hacerla. ¿Y la voluntad de hacerla de qué proviene? Y proviene de que a alguien se le ocurrió, de que alguien hizo un plano, y vamos para atrás, y entonces llegamos a una especie de última razón, que es la existencia del espíritu del hombre, que después se va transfigurando en distintas acciones hasta llegar a la casa. Más o menos viene a ser ese el argumento. Bueno, a ver, vamos parte por parte, porque me parece que eso lo pensó durante un tiempo de su vida, porque después de la revolución
que derroca a Juan Domingo Perón, Sí. pareciera que él pasa a la acción. Por supuesto. Pero yo dije en la charla, no sé si fue bien entendido, Sí, sí. fue un hombre contradictorio. Contradictorio en el sentido que en realidad él pensaba cosas, pero después los hechos de la vida práctica, lo obligaban a adoptar actitudes que en cierta medida no eran conducentes con su propia idea. Esta idea de que no hacer nada, de preferir hacer algo, y después salir a publicar artículos, libros, en cierta medida es contradictoria. Lo que pasa es que los hechos te obligan a hacer este tipo de actividad, y yo creo que en cierta medida después, por eso yo expliqué a último momento, que en cierta medida él había llegado a una especie de conciliación en esto. Él decía, es muy importante que la emoción sea transmitida y a través de la emoción se consigue mucho conocimiento, pero después para defender ese conocimiento en determinadas circunstancias hay que saber. Por eso el lema del tiro federal, acá se aprende a defender a la patria. Y él decía, el que no sabe tirar con un fusil de guerra, por más que quiera la patria, por más emoción que sienta por el nombre de la patria, es una persona que no puede defenderla. Y yo creo que ahí encontró, al final de su vida, encontró un poco la forma de conciliar esas dos actitudes. Una actitud filosófica, llamémosle así, y una actitud de político práctico que lo obligaba a hacer ese tipo de actividad. Adolfo, antes de pasar al tema de de su aversión a la tecnología o a la ciencia, ¿por qué crees que de alguna manera fue condescendiente o aceptó o no tuvo una mirada tan crítica con Eduardo Lonardi, que fue el primer líder de la revuelta que terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón? Bueno, él con respecto a Lonardi pasa lo siguiente. En esas cosas que yo leí, surge lo siguiente. Él dice, la revolución del 55 podía justificarse por una serie de motivos, ¿verdad? La represión ideológica, la humillación a que queda sometida la clase media, los problemas económicos que tenían que solventar los pequeños propietarios. La persecución de la iglesia también mencionaste, ¿no? La persecución de la iglesia, el contrato de la California, que era una cosa que él dice que estaba mal hecho, con mal contrato, que podía solucionarse pero que era un mal contrato. No dice una cosa terrible, que es que generalmente se olvida. Cuando Perón hace un discurso el día 31 de agosto de 1955, es cuando hace un discurso en el cual dice el 5 por 1 famoso, pero eso en realidad era una bravata, una especie de compadrada. Pero dijo algo mucho más terrible, que ahí yo creo que puso la Argentina en el borde de la barbarie, que es cuando dijo, y si algún argentino altere el orden, puede ser muerto por cualquier argentino. Eso lo dijo el general Perón desde la Plaza de Mayo, a toda la gente que estaba abajo. A Dios gracias, la gente que estaba abajo fue lo sensato de no hacerlo. ¿Te das cuenta? Pero ese discurso directamente justificaba una revolución para derrocar a Perón. Lo que dice Scalabrini es, había muchos motivos para derrocar a Perón, y el general Lonardi era una persona patriota, lo dijo 2 veces en sus escritos, porque aún derrocando a Perón nunca se ensañó con los vencidos, y eso es una cosa que él pone en relieve. Después, cuando el general Lonardi es derrocado en noviembre del 55 y empieza otra etapa de la Revolución Libertadora con Aramburu y compañía, dice ya la cosa cambia. Acá lo que se intenta no es volver a la normalidad, digamos, sino destruir toda la obra económica realizada por el gobierno peronista, con la cual él estaba plenamente... Él estaba de acuerdo. Estaba identificado. Digamos que él pasa de una inacción o de un bajo perfil durante el gobierno peronista, siendo peronista, para salir a defenderlo a Perón con vehemencia cuando asume Aramburu. Efectivamente, sí, eso mirá, la actividad de Scalabrini comienza más o menos en octubre del 55, después de haber estado en silencio durante prácticamente todos los años del gobierno peronista, sacando alguna pequeña conferencia. Él tuvo una actitud, digamos, activa cuando se trató el tema de la nacionalización de los ferrocarriles en el año 46, 47.
Ahí sí, creó una comisión y actuó bastante. Después dio 2 o 3 conferencias justificando la reforma constitucional del 49, antes de la reforma. Pero después se llamó a silencio, o lo llamaron a silencio, porque él decía que su opinión era irritante entre los círculos gubernamentales, por ser un hombre absolutamente independiente, hasta el 55. En el 55, cuando cae el peronismo, sí, realiza una fuerte campaña en contra de los objetivos económicos de la Revolución Libertadora. ¿Por qué su aversión a la ciencia o la tecnología? Bueno, eso se emparenta con lo que habíamos dicho. Si él dice la única emoción transmisible, te lo leo, porque tengo acá el párrafo. A ver, un segundito. Aversión no, es limitación. Él dice la ciencia tiene tiene límites y más allá de eso no puede transmitir nada. Dice, así llegué a la expansión de la voluntad lírica, único vaso comunicante en que una transfusión de esencias es factible. Lo demás puede ser repetido, pero no absorbido. Es información, no consubstanciación. La imagen puede requerir un libro o toda la obra narrativa de un hombre, pero la comunicación es casi siempre instantánea. Una mirada suele bastar, una palabra, un apretón de manos, una idea exactamente emitida. Bueno, esto es lo importante. Y en cierta medida, yo creo que, vos fíjate una cosa, nosotros podemos saber el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. La suma de los dos catetos es igual al cuadrado del... Pero eso no me produce a mí ninguna emoción. A mí no me produce ninguna alegría de conocer eso. En cambio, cuando vos escuchás una música, o escuchás o lees un hermoso poema, o ves una buena película, el corazón se te llena de alegría. Hasta podés llorar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de conocimiento, el conocimiento científico, tiene un límite, que es el límite de saber yo sé algo, y ese algo me sirve instrumentalmente para algo, pero al corazón le llegan otras cosas. Adolfo, si tuvieras que definirlo a Scalabrini Ortiz, sí. En pocas palabras, ¿cómo lo definirías? Bueno, un hombre contradictorio, combativo, que nunca transó, que fue leal a sus ideas, y lamentablemente creo que no tiene dentro de la cultura argentina el lugar que se merece. Por eso yo en cierta medida, al hablar del día viernes, en una charla que no fue del todo feliz por muchas circunstancias, en fin, yo no quedé conforme con lo que dije, porque me parece que fue un poco anárquico. Le traté de restablecer en algunas personas. Me alegro de que vos me hayas llamado, porque evidentemente algo quedó de lo que yo dije. Bueno, así que me encontré con caderas, que quería verlo, que hubiera querido ir. Bueno, así que esa es la idea que yo defino de este hombre. Adolfo, muchísimas gracias, como siempre. Te vaya bien, Beto. Un abrazo grande. Chao. Así conversamos.